Cuando comencé en el trading, al igual que muchos de ustedes, todos los días cometía exactamente los mismos errores que no me permitían ganar dinero. En este video te voy a explicar algunos de los errores más importantes que seguramente estás cometiendo todos los días. Bien, el primer error que cometía cuando comencé en el trading era dedicarle mucho tiempo a mis operativas. Normalmente, el tiempo recomendado para nuestras sesiones de operativa es de 40 minutos. En estos 40 minutos es que nosotros debemos de encontrar una buena operación para poder ganar en el trading. Vamos a poner un ejemplo aquí en el gráfico que nos encontramos. Normalmente cuando tú comienzas a operar, debes de procurar tener tus herramientas de análisis a la mano. Como puedes ver en muchos de mis videos, yo siempre tengo esta herramienta para analizar mis gráficos aquí. Si tú analizas tus gráficos en TradingView, puedes añadir una barra de herramientas para poder hacer tus análisis de forma más rápida. Por ejemplo, yo siempre aquí tengo el pincel para poder hacer mis anotaciones de forma rápida. Tengo también para poder hacer textos en mis gráficos de forma rápida. También tengo esta herramienta para poder marcar mis líneas de forma efectiva. Tengo acceso también a la herramienta de ruta que me permite identificar mis tendencias, identificar cada uno de los movimientos en mi gráfico. Y de esta manera es que tengo una barra de herramientas que me permite ser más rápido y ser más práctico con todas mis anotaciones. En el caso de TradingView, en la parte izquierda tienes todas tus herramientas gráficas y en la mayoría de estas herramientas viene por aquí una pequeña estrellita. Esto quiere decir que al momento que tú pones estas herramientas en favoritos, rápidamente te dará esta barra de herramientas. Y un gran error que yo cometía es que al no tener las herramientas a la mano, tardaba muchísimo tiempo en marcar una línea. Tardaba muchísimo tiempo en poder identificar el movimiento que veía en el gráfico. Es por eso que en muchos de mis videos tú puedes ver que los análisis que yo hago y las operaciones que yo suelo meter las hago de forma rápida, ya que siempre tengo mis herramientas gráficas a la mano. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestras herramientas, debemos de saber que nuestro análisis general para la mayoría de nuestras operaciones no debe de durar más de 40 minutos, ya que después de este tiempo es que la mente comienza a nublarse por completo y la mente se queda totalmente en blanco. Muchos de mis alumnos de repente me dicen: oiga, Master, es que yo tengo 5 horas para dedicarle todo el día al trading. Y recuerda una cosa bien importante, que en el trading más no es mejor. Más tiempo no te va a hacer un mejor trader. Debes de aprender a ser efectivo con tus operaciones y aquí te voy a enseñar la forma correcta de hacerlo. Cada que tú abras cualquier tipo de activo, es importante que sepas lo que estás buscando. Muchos traders cometen el error de que al abrir cualquier tipo de gráfico, dependiendo de lo que vean en el gráfico, es que deciden qué es lo que van a operar. Y muchas veces el problema viene que al abrir un gráfico que directamente no puedes entender a la primera, entonces comenzamos a inventarnos estrategias e inventarnos operaciones, y es ahí donde empezamos a consumir nuestro tiempo. Pero esta es la forma correcta de hacerlo. Presta atención. Cada que abras un gráfico, siempre vas a identificar la zona previa a la que vas a operar. Esto es fundamental, ya que recuerda que los gráficos se mueven en dos partes. Todo lo que avanza el gráfico regresa. Todo lo que avanza el gráfico regresa. Entonces, si yo por ejemplo aquí voy a operar un cambio en la estructura, debo de identificar la zona previa para posicionarme correctamente en el gráfico. Así que presta mucha atención aquí. Recuerda que si quieres comenzar en el mundo del trading y quieres abrir tus primeras operaciones tanto en Forex como en opciones binarias, en la descripción de este video tienes los enlaces a los brokers que yo utilizo para que te puedas abrir una cuenta y formar parte de nuestros sorteos y torneos. Y si quieres formar parte de mi academia de trading privada, aquí tenemos un número de contacto específico. Puedes comunicarte a este número para recibir información de las mentorías. Así que continuamos, traders. Bien, cuando abrimos un gráfico, lo primero que tenemos que hacer es marcar los extremos de la zona anterior. Esto es fundamental para que puedas posicionarte correctamente. Como te comentaba, todos nuestros movimientos tienen su contraparte. Entonces vamos a utilizar estos límites de la zona para saber si la operación es correcta o no. Por ejemplo aquí, fíjate muy bien. Si yo aquí quisiera operar un cambio de estructura hacia la alza, ¿cómo puedo saber qué tanto va a avanzar mi gráfico? Es decir, ¿cómo puedo llegar a saber si la operación que yo voy a meter es una buena operación o es una mala operación? ¿Qué tanto puede avanzar el gráfico? Muy fácil. Si yo aquí quiero operar un cambio en la estructura, entonces debo de identificar los límites de mi zona. En este caso, si yo quiero identificar un cambio de estructura hacia arriba, voy a identificar la zona previa, que es esta de aquí. Yo marco aquí mi extremo superior
y aquí en la parte de abajo marco mi extremo inferior. Esto es bien importante, ya que tú vas a utilizar estas líneas de soporte y resistencia como tus límites. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos, lo que te decía, ya una vez que tienes tus herramientas bien marcadas, aquí ya las tengo en la parte de arriba, ya que tienes completamente el modelo de entrada que vas a utilizar, porque te decía, no dejes las operaciones al aire. Ese es un gran error, que a partir de lo que ven en el gráfico es que empiezan a inventarse líneas, empiezan a marcar indicadores, tratar de entender qué va a ser el gráfico en el futuro. Pero como te lo decía, lo ideal es que sepas qué es lo que estás buscando. Yo, por ejemplo, se los he comentado, yo utilizo extensiones, utilizo cambios de estructura y utilizo Fibonacci. Entonces cada que abro un gráfico ya sé qué es lo que estoy buscando, y la operación que yo meto es con el enfoque del modelo de entrada que estoy buscando. Por ejemplo, aquí yo estoy buscando un cambio en la estructura. Perfecto. ¿Cómo puedo saber si el gráfico aquí me va a dar una buena operación? Te lo decía, tenemos marcadas nuestras zonas límite en este punto. Tenemos el límite superior y tenemos el límite inferior. Si yo quiero buscar un cambio en la estructura, una vez que mi tendencia finaliza, entonces debo de buscar un rompimiento hacia arriba, un pullback, y aquí puedo meter una operación en un cambio de estructura. Una operación fácil y una operación efectiva. Pero ¿cómo puedo saber si la operación es buena o será una operación mala? Identifica los extremos. Si el rompimiento que yo tengo, acuérdate, todos los gráficos se mueven en dos partes. Entonces, si mi movimiento de rompimiento rellena casi todo el espacio de la zona anterior y después me hace un pullback, entonces es muy probable que esta operación ya no avance como debería, porque el gráfico ya cumplió el cometido que tenía, que era rellenar el espacio anterior. Entonces muchas veces los traders pierden sus operaciones al no identificar los extremos de la zona. En este caso, muy diferente sería que el rompimiento se encuentre de esta manera y que la operación en la que yo voy a entrar todavía pueda avanzar con gran profundidad. Entonces, sin importar que hagas forex, hagas opciones binarias u operes cualquier tipo de gráfico, siempre marca los extremos de la zona en la que vas a operar. Y también, muy importante, un gran error, que muchos traders comienzan a cambiarse de temporalidades a lo loco. Están analizando sus gráficos en 5 minutos y para tratar de entenderlos, ya que en algunas ocasiones la estructura no es tan clara. Vemos que el gráfico avanza, pero no lo logramos entender. Entonces comenzamos a aumentar la temporalidad. Nos cambiamos a 10 minutos, nos cambiamos a 15 minutos, terminamos cambiando a 35, 45 minutos. ¿Y qué es lo que sucede? Que conforme tú vas aumentando la temporalidad, obviamente la estructura principal del gráfico cambia. Entonces lo que tú quizá en 5 minutos tenías como una operación magnífica hacia la alza, si lo empiezas a ver en temporalidades mayores, ya no va a tener ningún tipo de sentido. Entonces, un consejo bien importante: por mucho, utiliza una temporalidad arriba del tiempo del que vas a operar. ¿Qué quiere decir? Si tú vas a meter una operación a 1 minuto, a 5 minutos, entonces usa una temporalidad que esté lo más cercano a lo que vas a operar, porque de nada te sirve que tú veas tus gráficos en temporalidad de 1 hora si la operación que vas a meter es una operación chiquitita que va a avanzar 5 o 10 minutos. Por eso muchas veces es que no ganamos en el trading. Entonces, bien importante, utiliza una sola temporalidad y máximo una temporalidad extra. Entonces, fíjate bien aquí, yo marco mis extremos, ahí los tengo, marco mis extremos, muy bien, ya sé el modelo de entrada que estoy buscando, que es un cambio en la estructura. Perfecto, aquí tengo mi último máximo en el mercado. Bien, el gráfico comienza a darme un rompimiento, ahí me hace el pullback que yo necesitaba y es ahí donde puedo operar, porque entonces el gráfico todavía puede avanzar con una mayor profundidad. Aquí todavía puede avanzar todo este movimiento porque no ha rellenado el espacio anterior. ¿Qué hubiera pasado? Lo que aquí te comentaba, si este rompimiento hubiera avanzado con gran volumen. Aquí rompía, regresaba, entonces aquí el gráfico ya no iba a respetar porque ya rellenó todo el espacio anterior. No sé si me explico. Ya rellenó el espacio anterior, entonces si yo opero aquí, bueno, probablemente el gráfico me va a dar una operación negativa. Es más o menos así, fíjate bien. Si aquí este rompimiento hubiera avanzado con gran profundidad, casi a rellenar el espacio anterior, entonces si yo opero el pullback, por ejemplo, cuando el gráfico llega, yo digo, perfecto, ahí voy a meter una operación hacia la alza. ¿Qué es lo que va a pasar? Que muy probablemente el gráfico se va a venir en contra, porque como el gráfico ya rellenó el espacio anterior, ahora la zona cambia. ¿Qué quiere decir? Que ahora este movimiento se vuelve mi punto más alto y entonces el gráfico busca rellenar ahora
este espacio. Nunca olvides esto, es bien importante. Los gráficos se mueven siempre en dos partes. Entonces, cada que veas un activo, siempre verifica cómo se encuentra la zona anterior. Esto te ayudará a determinar tu análisis de una forma fácil y lo más importante, vas a ahorrar tiempo. Si el gráfico que tienes no lo puedes entender, no puedes identificar el modelo de entrada que vas a operar, un cambio en la estructura, un rompimiento, un patrón chartista, no lo puedes identificar, de verdad, no te quedes pegado a ese activo, porque ese fue otro de mis grandes errores cuando comencé en el mundo del trading. Así que presta atención aquí. Uno de los errores que a mí en lo personal no me permitieron ser rentable durante más de 2 años es que probablemente exageraba mucho. ¿A qué me refiero con esto? Que yo metía 30, 40 operaciones al día en un mismo activo. Imagínate que aquí yo voy a buscar un cambio de estructura. Fíjate bien, aquí el gráfico, según yo, me va a romper. Ahí me da un pullback y yo metía una operación. Si el gráfico no lo respetaba o no me respetaba la operación, volvía a meter otra. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces, traders, pónganme atención aquí, ya una vez que tú pierdes una operación, las próximas operaciones ya no son correctas, ya que dejamos de operar por lo que estamos viendo ahora mismo en el gráfico y comenzamos a operar por lo que creemos. Ya como el gráfico no respetó el movimiento y aquí el gráfico me dio una operación negativa, bueno, pues ahora yo creo que a lo mejor más arriba lo va a hacer, ¿ok? No sé si me explico, presta atención. Aquí el gráfico me da una operación negativa, por ejemplo, y yo digo, bueno, como ya no bajó aquí, yo aquí estaba esperando que el gráfico bajara con gran profundidad, pero como no lo hizo, a mí me pasaba esto, que decía, bueno, como ya no respetó ahí, ahora voy a operar más arriba. Ahora sí va a ser el movimiento. ¿Y qué es lo que pasaba? Que el gráfico se seguía yendo más arriba y probablemente la segunda, la tercera, la cuarta operación eran ya sin fundamento. Era por lo que yo creía. Volvía a perder la operación y yo decía otra vez, como ya entonces no respetó en 2 ocasiones, ahora sí creo que va a cambiar. Y en ese creo, terminaba quemando la cuenta siempre. Entonces yo era como bien exagerado de que seguía operando, me quedaba en un mismo activo y no tenía ningún tipo de límite en mis operativas. Es importante que tengas un plan de trading y un plan de gestión de capital. En otro de los videos te explicaba cómo hacer un plan de trading con los pasos fundamentales, una metodología, saber la estrategia que vas a utilizar antes de abrir tus gráficos. Segundo, una buena gestión de capital, saber con cuánto capital vas a operar, qué vas a hacer en caso de pérdida y qué vas a hacer en caso de ganancia. Después venían los tiempos de operativa, saber cuánto tiempo le voy a dedicar al trading al día. Eso también es algo que pasa muy seguido, que dejamos que el trading se apodere de nuestro tiempo, pero debería de ser todo lo contrario. Haz trading en el horario que se acople a tu vida, ¿ok? Como te lo comentaba, al tú tener tus herramientas a la mano para poder marcar tus líneas de tendencia, poder marcar la forma, las ondas en tus gráficos, saber esperar un rompimiento, tener todo a la mano, eso te lleva a tener un análisis más rápido. Y te comentaba, 40 minutos máximo es lo que deberías de tener en tus sesiones de operativa. ¿Y qué es lo que sucede? Si al abrir un gráfico no encuentras la operación correcta, entonces puedes tener una doble sesión en el día que sea igual de 40 minutos más o menos. Por ejemplo, fíjate bien aquí. Aquí me encuentro en el oro temporalidad de 5 minutos. Vemos que aquí mi gráfico se encontraba en un pequeño rango, en una pequeña zona lateral, y a partir de aquí comienza a avanzar hacia la alza. Perfecto, ya lo sabemos, en un rango. En teoría puedo operar en cualquiera de los extremos de mi gráfico, siempre y cuando el gráfico esté bien marcado. En el caso que comience a cambiar de estructura hacia arriba, entonces vamos a operar siempre en la parte de abajo de nuestros gráficos, ya que estaríamos buscando toda la extensión del impulso. Y como te decía, al momento de tener las herramientas a la mano, puedes analizar tus gráficos de forma simple sin que se te vayan las operaciones, porque ese es el otro extremo de los traders. Fíjate bien, aquí mi gráfico respeta la Golden Zone de Fibonacci a la perfección. En una tendencia normal, normalmente debes de operar en el tercer retroceso. Para confirmar tu operación, en su mayoría es en el tercer retroceso. Tienes primer movimiento, segundo movimiento y tú buscas el tercer retroceso para que el gráfico te dé entonces todo el movimiento de impulso. Pero cuando esta tendencia viene de un cambio de estructura, por ejemplo aquí tienes un rango, una zona lateral y a partir de ahí comienza tu tendencia, puedes operar a partir del segundo retroceso. En lugar de esperar la confirmación, como ya está
está cambiando de estructura, aquí tienes el primero y estarías operando prácticamente el segundo retroceso. Entonces te digo, busca gráficos que la operación sea fácil. Aquí te marco un Fibonacci del principio al final del movimiento. Perfecto. Marco mi zona de la Golden Zone. Ahí lo tenemos, muy bien. Y ya aquí sé que tengo una operación fácil. Además, la estructura del gráfico viene, como te lo comentaba, en dos partes. Así que meter una operación aquí se vuelve bastante sencillo. Puedes meterla 50%, 61.8. Yo probablemente me iría hasta el 61.8 y solamente dejar que el gráfico haga lo suyo. No empieces aquí a modificar operaciones, no empieces a tratar de inventarte una nueva estrategia. Si ya tienes el punto de entrada, confía plenamente en tu estrategia. Verdaderamente, las estrategias que te enseño en este canal son muy fáciles de ejecutar y cualquier trader que comienza o que lleva mucho tiempo puede utilizarlas a la perfección. Entonces trata de cambiar estos errores en el trading. Verdaderamente, aquí te voy a hacer un pequeño recuento de las cosas que no deberías de hacer y de las cosas que deberías de hacer. Primero, tus sesiones de operativa que no duren más de 40 minutos. Si en los primeros 40 minutos no encuentras una buena operación, entonces cierra tus gráficos y regresa más tarde para una nueva sesión de operativa. Segundo, siempre ten tus herramientas de análisis a la mano, que puedas marcar en tu gráfico, que puedas identificar una línea de tendencia, un Fibonacci y que no pierdas tu tiempo haciendo análisis innecesarios. Si un gráfico no lo logras entender, entonces mejor cámbiate de activo. No empieces a subir de temporalidades para tratar de entenderlo mejor, porque probablemente vas a terminar el doble de confundido. Por último, al momento de analizar un gráfico, siempre verifica la zona anterior. Toda la respuesta a nuestras operaciones siempre está del lado izquierdo del gráfico. Si yo voy a operar aquí, esta zona hacia arriba, voy a identificar mi última zona. Perfecto. Si aquí el gráfico ya rellenó todo el espacio, bueno, ahora esta se vuelve mi zona de referencia para poder operar la próxima zona. Siempre identifica los extremos del gráfico y te aseguro que de esta manera comenzarás a tener operaciones súper fáciles y efectivas. Y lo que te comentaba de último, de verdad, si ya perdiste una operación, no te quedes pegado al gráfico. Cámbiate enseguida, porque lo he dicho en otros de mis videos. Lamentablemente los traders somos malos perdedores, pero ¿qué crees? Que también somos malos ganadores, porque cuando ganamos queremos más, no sabemos en qué momento parar y muchas veces todo lo que ganamos en una semana, en un mes, lo terminamos perdiendo en un día. Entonces debes de ponerte límites. Agarra una libreta y empieza a generar tu plan de trading con los pasos que te comenté. 1. Metodología. Vas a escribir la estrategia que vas a utilizar, el modelo de entrada que vas a utilizar. Por ejemplo, mi metodología es análisis tradicional. Voy a operar tendencias en el tercer retroceso, voy a operar extensiones de Fibonacci y voy a operar cambios de estructura. Y que tengas bien especificado qué tipo de operación estás buscando. Si al abrir tu gráfico no lo encuentras, entonces no la operes porque te estarías saltando al plan. En el momento de mi operación, ¿cómo la voy a meter? Bueno, necesito una vela que se extienda aquí y si la vela no llega de esta manera, entonces no opero. Debes de especificar todo a detalle. Después, gestión de capital. Te decía, ponte límites de pérdida y ponte límites de operativa o de ganancia, porque a veces los traders perdemos dos operaciones y seguimos operando por lo que creemos que va a ser el gráfico. ¿Y qué crees que es lo que sucede? Que al próximo día volvemos a cometer el mismo error. Sabemos que lo que vamos a operar no es correcto, que estamos fallando al plan y aún así lo seguimos haciendo. Y todos los días estás cayendo en el mismo hoyo y ese mismo hoyo es el que no te dejará ser rentable en el trading. Y por último, no dejes que el trading se apodere de tu vida. No le dediques más tiempo del debido. Busca que tus sesiones de operativa se acoplen a tu día a día, se acoplen a tu horario de trabajo, se acoplen a tu día y dale máxima importancia a la operativa. No hagas trading mientras estás comiendo, mientras estás en el teléfono aquí marcando líneas, viendo una película, comiendo palomitas, ya que si fallas a una de estas partes y sigues cometiendo estos errores, es que nunca podrás ser rentable en el trading. No olvides dejar tu like en este video, deja tus comentarios para que el canal siga creciendo y aquí te dejo un próximo video para que puedas verlo. Dale click y nos vemos en la próxima, traders.